Hay estudios que muestran que la mayoría de personas repiten los mismos patrones emocionales durante décadas sin ser conscientes de ello. La misma dinámica en parejas distintas, el mismo tipo de conflicto en trabajos distintos, la misma sensación de estar atrapado en circunstancias que parecen diferentes, pero que por dentro se sienten exactamente igual. El budismo tibetano describió esto hace 25 siglos con una precisión que todavía hoy resulta difícil de superar. Lo llamó samsara, y esta noche vamos a ver qué significa de verdad, no como cosmología, sino como mapa de tu propia mente. Hay un momento muy concreto en que te das cuenta de que ya has estado aquí antes. No es un pensamiento abstracto, es una sensación física, algo en el pecho o en el estómago que reconoce el terreno aunque las circunstancias sean completamente distintas. Una conversación que deriva hacia el mismo punto de siempre. Una relación que empieza de manera diferente, pero que termina con el mismo sabor. Un trabajo nuevo que con el tiempo empieza a parecerse demasiado al anterior. Y en ese momento tienes dos opciones. La primera es culpar a las circunstancias, al otro, al contexto, a la mala suerte, al momento equivocado. La segunda es quedarte con la incomodidad de la pregunta más honesta que puedes hacerte. ¿Y si el patrón soy yo? Esa segunda opción es la más difícil, pero también es la única que lleva a algún sitio. Lo que yo he visto, y creo que mucha gente lo reconocerá, es que el momento en que una persona deja de buscar la explicación fuera y empieza a mirar dentro, algo cambia, no de golpe, no dramáticamente. Pero hay un antes y un después en ese giro. El budismo tibetano lleva siglos hablando de esto, no con el lenguaje de la psicología moderna, no con estudios ni con estadísticas, sino con algo más antiguo y en muchos sentidos más preciso. Un mapa de los estados internos en los que una mente puede quedarse atrapada, de los bucles que se repiten no porque la vida sea injusta, sino porque la mente no ha aprendido todavía a salir de ellos. Ese mapa se llama la rueda del samsara y tiene 6 territorios. Esta noche vamos a recorrerlos uno por uno, sin prisa, sin jerga, sin pedirte que creas nada que no puedas reconocer en tu propia experiencia. Y lo que el budismo descubrió hace 25 siglos es que ese bucle no es una mala racha, es un mapa. Y los mapas se pueden leer. La palabra samsara aparece en casi todos los textos budistas y casi nadie la explica bien. La mayoría de las veces se presenta como un concepto cosmológico, como un ciclo de reencarnaciones, como algo que pertenece a una tradición religiosa concreta y que no tiene demasiado que ver con tu vida cotidiana. Y eso hace que mucha gente lo descarte antes de entender lo que realmente señala. Pero samsara, en su sentido más directo, más inmediato, significa algo mucho más sencillo y mucho más cercano. Significa dar vueltas, circular, repetir, no en el sentido de vidas pasadas, en el sentido de esta mañana, de esta semana, de este año, que se parece demasiado al anterior. El budismo mahayana, que es la tradición de la que vienen los 6 reinos, usa la rueda del samsara no como descripción literal de planos de existencia, sino como mapa psicológico. Cada reino representa un estado mental, una forma de procesar la realidad, una manera de relacionarse con uno mismo y con los demás que genera su propio tipo de sufrimiento y su propio tipo de trampa. Y lo más importante, lo que cambia todo cuando lo entiendes de verdad, es que no estás en un solo reino para siempre. Puedes pasar de uno a otro en el mismo día, incluso en la misma hora. Lo que el mapa describe no es tu identidad, describe tu estado, y los estados cambian. Fíjate en esto, la diferencia entre creer que eres ansioso y reconocer que en este momento estás en un estado de ansiedad parece pequeña, pero no lo es. Una te define, la otra
te describe, y lo que te describe puedes observarlo. Lo que te define te atrapa. Eso es exactamente lo que el budismo intenta hacer con este mapa. No etiquetarte, darte distancia, darte la posibilidad de ver desde fuera lo que desde dentro parece inevitable. Hay un investigador contemporáneo, el psicólogo y profesor Mark Epstein, que lleva décadas trabajando en la intersección entre el budismo tibetano y la psicología occidental. En su libro Thoughts Without a Thinker, describe precisamente esto, que los 6 reinos no son mitología, son fenomenología. Son descripciones precisas de estados que cualquier persona reconoce si los mira con honestidad. Y si el samsara no es un lugar al que vas después de morir, sino un estado en el que ya estás viviendo, entonces la pregunta cambia completamente. El primer estado que describe el budismo es el más oscuro, y probablemente el que más personas reconocen aunque no quieran admitirlo. En la tradición tibetana se llama el reino del infierno. Pero no es un lugar de fuego y castigo, es un estado mental muy concreto. Es el estado en que el dolor es tan intenso y tan constante que la mente pierde la capacidad de ver más allá de él, en que el horizonte desaparece, en que la única realidad que existe es el sufrimiento presente. Todos hemos estado ahí en algún momento, algunos durante horas, otros durante semanas, otros, y esto es lo que el budismo intenta iluminar, durante años sin darse cuenta de que es un estado y no una condición permanente. Las emociones que dominan este reino son la rabia y el odio, pero no la rabia expresiva, la que sale y se descarga, sino la rabia hacia adentro, la que se convierte en rigidez, en contracción, en la sensación de que el mundo es hostil y de que no hay nada que hacer al respecto. Lo que yo creo, y esto lo digo con cuidado porque es una observación personal, es que una de las formas más comunes de vivir en este reino en el mundo moderno no es el dolor agudo, sino el dolor crónico de bajo nivel, esa irritabilidad constante, esa sensación de que todo cuesta demasiado, esa reactividad que aparece ante cosas pequeñas porque por debajo hay algo mucho más grande que no se ha mirado. El budismo dice que la mente en este estado tiene una característica muy específica, la velocidad. Todo ocurre muy rápido. La reacción llega antes que el pensamiento. El cuerpo se tensa antes de que la mente haya procesado lo que está pasando, y esa velocidad hace casi imposible crear la distancia necesaria para ver el estado desde fuera. ¿Reconoces ese momento en que reaccionas de una manera que después no entiendes? ¿En que dices algo o haces algo que no elegiste conscientemente? ¿En que parece que algo tomó el control por un momento? Eso es el reino del infierno actuando, no como castigo, como patrón. La salida de este reino, según el budismo, no es suprimir la rabia ni transformarla artificialmente en calma. Es algo más difícil y más honesto, reconocerla, nombrarla, y en el momento del reconocimiento, crear aunque sea 1 milímetro de distancia entre tú y ella. 1 milímetro es suficiente para empezar. Pero hay algo en este reino que casi nadie menciona, y es lo que hace que sea tan difícil salir de él. Este es probablemente el estado más común en el mundo moderno y también el más difícil de detectar porque se disfraza de ambición, de deseo, de búsqueda. En la iconografía tibetana, los espíritus hambrientos se representan con cuellos muy estrechos y estómagos enormes. Pueden ver la comida, pueden acercarse a ella, pero nunca pueden tragarla. El deseo es infinito y la capacidad de saciarse es inexistente. Es una imagen que parece exagerada hasta que la aplicas a tu propia vida. ¿Cuántas veces has conseguido algo que querías y la satisfacción duró menos de lo esperado? ¿Cuántas veces el logro llegó y con él llegó inmediatamente el siguiente objetivo, el siguiente deseo, la siguiente cosa que faltaba? ¿Cuántas veces has pensado que cuando llegara ese momento concreto, esa cifra, esa relación, ese reconocimiento, por fin te sentirías bien
y cuando llegó, descubriste que el vacío seguía ahí. Eso es el reino de los espíritus hambrientos. No es codicia en el sentido moral. Es un patrón de búsqueda que nunca llega a destino, porque el destino no está donde se está buscando. La emoción que domina este estado es el anhelo. Un anhelo que no es específico, sino difuso. Una sensación de que falta algo sin saber exactamente qué. Y esa sensación empuja hacia el consumo, hacia la acumulación, hacia la búsqueda constante de estímulo, porque el estímulo tapa momentáneamente el vacío, aunque no lo resuelva. En 2025, la economía entera está construida sobre este reino. Las redes sociales, el consumo, la cultura de la productividad y el logro constante, todo está diseñado para mantener activo el anhelo, porque un espíritu hambriento que siente el vacío consume y un espíritu saciado no. Yo creo que una de las cosas más reveladoras que puedes hacer es preguntarte honestamente qué estás buscando realmente detrás de lo que crees que quieres. No para renunciar a ello, sino para ver si lo que buscas es la cosa en sí o la sensación que crees que te va a dar. Porque hay una diferencia enorme entre desear algo concreto y usar el deseo como forma de evitar estar presente con lo que ya tienes. Un estudio de la Universidad de Illinois del investigador Ed Diener, uno de los psicólogos del bienestar más citados del mundo, mostró que una vez cubiertas las necesidades básicas, el aumento de riqueza o de logros tiene un efecto cada vez menor sobre el bienestar real. La adaptación hedónica, que es el nombre técnico para esto, hace que nos acostumbremos rápidamente a lo conseguido y volvamos al mismo nivel de fondo, el estómago enorme que nunca se llena. El budismo dice que la salida de este reino no es conseguir más, es aprender a saborear lo que ya está, no como resignación, como práctica activa de presencia. Y la trampa de este reino es que cuanto más consigues, más hambre tienes. No porque seas insaciable, sino porque estás buscando en el lugar equivocado. Quédate un momento con todo esto. No hay nada que resolver ahora. Deja que la música llene el espacio. Deja que tu cuerpo se ablande un poco más. Si hay algún pensamiento rondando, déjalo pasar. No tienes que hacer nada con él esta noche.
Hay días en que te acuestas y no recuerdas casi nada de lo que pasó, no porque fuera un día malo, sino porque no estuviste en él. Hiciste las cosas, las completaste, respondiste los mensajes, preparaste la comida, tuviste las conversaciones, pero no estabas presente en ninguna de ellas. Había algo funcionando en tu lugar, un piloto automático que conoce la rutina tan bien que no necesita que tú estés ahí. Eso es el reino animal en su forma más moderna. En la tradición tibetana, este reino describe un estado de inconsciencia instintiva, no de estupidez, que quede claro, sino de ausencia de reflexión, de reacción sin elección, de movimiento sin presencia. El animal actúa desde el instinto, come cuando tiene hambre, duerme cuando tiene sueño, huye cuando tiene miedo, no porque sea inferior, sino porque no tiene la capacidad de observarse a sí mismo mientras actúa. Y los seres humanos, con toda nuestra capacidad de reflexión, pasamos mucho más tiempo en ese estado de lo que creemos. La neurociencia tiene un nombre para esto. Se llama procesamiento por defecto. Es el modo en que el cerebro opera cuando no está haciendo nada que requiera atención consciente. Y estudios del Instituto Max Planck han mostrado que entre el 40 y el 50% de nuestras acciones cotidianas son hábitos automáticos, no decisiones conscientes. Casi la mitad de lo que haces en un día no lo decides. Lo repite un patrón que se instaló hace tiempo. Lo que hace que esto sea relevante para los patrones que se repiten en tu vida es esto. Si la mitad de tus acciones son automáticas, ¿cuántos de esos patrones que quieres cambiar están siendo mantenidos por el piloto automático sin que tú lo sepas? Yo creo que la mayoría. Y lo digo sin ningún juicio, porque me incluyo. La mayor parte de las veces que he repetido algo que no quería repetir, no fue porque lo elegí conscientemente. Fue porque el hábito era más rápido que la consciencia. El budismo dice que la característica central del reino animal es la ignorancia, pero no ignorancia en el sentido de falta de inteligencia, ignorancia en el sentido etimológico original, ignorar, pasar por alto, no ver lo que está ahí. La salida de este reino no es esforzarse más, es pausar, es introducir aunque sea un momento de consciencia entre el estímulo y la respuesta. Un segundo, un respiro, una pregunta. ¿Esto lo estoy eligiendo o lo está haciendo el piloto? Y el budismo dice que vivir en este estado no es un problema de motivación, es un problema de presencia. Y la diferencia entre los dos es enorme. De los 6 reinos, el budismo considera que el más difícil de alcanzar y el más valioso no es el de los dioses. Es este, el humano. Eso puede sonar raro a primera vista. Vivimos en el reino humano. Somos humanos. ¿Qué tiene de especial? Lo que tiene de especial es esto. Es el único reino desde el que se puede despertar. El único estado en que la mente tiene simultáneamente suficiente sufrimiento para querer cambiar y suficiente claridad para poder hacerlo. En los reinos del infierno y de los espíritus hambrientos, el dolor es tan intenso que no hay espacio para la reflexión. En el reino animal no hay consciencia suficiente. En los reinos superiores que veremos después, hay demasiado bienestar para que exista motivación real de cambio. Solo en el reino humano se dan las condiciones exactas para el despertar. El budismo describe este estado con características muy concretas: curiosidad, capacidad de preguntarse, capacidad de sufrir y al mismo tiempo de observar el sufrimiento, capacidad de elegir, aunque sea parcialmente, entre distintos caminos. Pero aquí está lo que casi nadie dice sobre este reino. No se accede a él de manera permanente. Se puede estar en él y perderlo. Se puede pasar del reino humano al reino animal en el transcurso de una misma tarde, cuando el piloto automático toma el control. Se puede pasar al reino de los espíritus hambrientos cuando el anhelo se activa.
Se puede caer al reino del infierno cuando el dolor supera la capacidad de observarlo. El reino humano no es una condición biológica, es un estado de presencia. Y la práctica, cualquier práctica, la meditación, la reflexión, la terapia, la filosofía, lo que sea que te ayude a estar más consciente de lo que estás viviendo, es esencialmente un intento de permanecer más tiempo en este reino. Puedes notar ahora mismo, en este momento, que estás aquí, no resolviendo, no anticipando, no revisando, solo presente con lo que es. Eso es el reino humano, así de simple y así de difícil de mantener. Y el reino humano no es solo una condición biológica, es un estado de conciencia y se puede perder sin darte cuenta. Este es el reino que más cuesta reconocer en uno mismo, porque desde dentro parece motivación, parece esfuerzo, parece querer mejorar. En la tradición tibetana, los semidioses son seres poderosos, casi divinos, pero consumidos por la envidia y la comparación constante con los dioses que están por encima de ellos. Tienen mucho, más que la mayoría, pero lo único que pueden ver es lo que les falta en comparación con los que tienen más. Es un retrato extraordinariamente preciso de algo que en 2025 tiene nombre propio: la cultura de la comparación. Las redes sociales han convertido el reino de los semidioses en el estado por defecto de una generación entera, no porque la gente sea más envidiosa que antes, sino porque nunca antes había sido tan fácil ver en tiempo real todo lo que tienen los demás. Los logros, los viajes, los cuerpos, las relaciones, los negocios, un flujo constante de evidencia de que otros están más cerca de los dioses que tú. Y lo que hace este estado especialmente difícil de detectar es que se disfraza de ambición legítima. Puedes estar completamente consumido por la comparación y creer honestamente que lo que te mueve es el deseo de crecer. Pero hay una diferencia entre crecer hacia algo que tú valoras y correr para no quedarte atrás de alguien que no conoces. La emoción central de este reino es la envidia, pero no la envidia declarada, la que uno reconoce fácilmente, sino la envidia sutil que se manifiesta como irritación ante el éxito ajeno, como necesidad de justificar por qué el logro del otro no cuenta tanto, como incapacidad de celebrar genuinamente lo que le pasa bien a alguien cercano. Lo que yo he observado, y de nuevo me incluyo, es que cuando estoy en este estado, el bienestar propio deja de depender de lo que tengo. Depende de la distancia entre lo que tengo y lo que tiene el otro. Y eso es una forma de sufrimiento muy particular, porque no tiene techo. Siempre habrá alguien con más. El budismo dice que la salida de este reino no es dejar de tener ambición, es cambiar la dirección de la mirada, de la comparación horizontal con los demás a la conexión vertical con tus propios valores. No qué tienen ellos, sino qué quiero yo realmente y por qué. Pero hay una diferencia muy concreta entre querer crecer y necesitar ganar. Y esa diferencia lo cambia todo. Deja que todo esto repose. No tienes que entenderlo todo esta noche. Hay mucho aquí. Y el cuerpo lo procesa mejor en silencio que la mente en actividad. Deja que la música haga su trabajo. Deja que tu respiración se ralentice sola. Si hay algo de lo que has escuchado que te ha rozado de cerca, no lo analices ahora. Solo déjalo estar.
El último reino es el que menos esperarías encontrar en una lista de estados de sufrimiento. El reino de los dioses es el estado de bienestar máximo. Placer, comodidad, abundancia, ausencia de dolor. Los dioses en la tradición tibetana viven en un estado de gozo casi permanente. No tienen necesidades sin cubrir. No tienen heridas abiertas. No tienen urgencia de cambiar nada. Y eso, dice el budismo, es exactamente su trampa. Porque en ese estado de bienestar total la mente se adormece, pierde la motivación para crecer, para cuestionar, para mirar dentro. ¿Para qué cambiar si todo está bien? ¿Para qué incomodarme con preguntas difíciles si estoy cómodo? Y entonces pasa el tiempo. Y cuando el bienestar inevitablemente termina, porque siempre termina, el Dios cae sin haber desarrollado ninguna de las herramientas para afrontarlo. El golpe es mucho mayor, porque el contraste es mucho mayor. En la vida cotidiana este reino se parece a épocas de estabilidad excesiva que se convierten en estancamiento, a relaciones que funcionan pero que llevan años sin crecer porque ninguno de los dos tiene suficiente incomodidad como para querer cambiar algo, a trabajos que no duelen pero tampoco alimentan, a vidas confortables que desde fuera parecen perfectas y desde dentro se sienten vacías de una manera que no se puede explicar fácilmente. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, conocido por su teoría del flujo, describió algo que se acerca mucho a esto, que el bienestar real no viene de la ausencia de desafío, sino del equilibrio entre el desafío y la capacidad. Demasiado desafío genera ansiedad, demasiado poco genera aburrimiento, y el aburrimiento crónico, el que viene de vivir en la zona de confort demasiado tiempo, es una forma de sufrimiento que nuestra cultura raramente reconoce como tal. Lo que me parece más interesante del reino de los dioses es que es el único que no se siente como sufrimiento desde dentro. Y precisamente por eso es tan difícil de reconocer y tan fácil de quedarse en él más tiempo del que conviene. La pregunta que el budismo hace a quien está en este reino no es ¿qué te falta? Es ¿qué estás evitando mirar? Porque todo lo demás está bien. Y el budismo dice algo que resulta muy incómodo, que el exceso de bienestar puede ser tan una trampa como el dolor. Ahora que conoces los 6 estados, quiero que te hagas una sola pregunta, no varias. Una, ¿en cuál de estos reinos reconoces que has pasado más tiempo en los últimos meses? No el que crees que deberías reconocer, no el que suena más espiritual o más trabajado, el que realmente resuena cuando lo lees desde dentro, el que genera esa sensación física de ya sé de qué me están hablando. Para algunas personas será el de los espíritus hambrientos, ese anhelo difuso que no sabe exactamente qué quiere, pero que siempre quiere algo más. Para otras será el reino animal, el piloto automático que lleva meses o años gestionando la vida en lugar de vivirla. Para otras será el de los semidioses, la comparación constante que drena sin que uno se dé cuenta. No hay una respuesta correcta. Y lo más probable es que reconozcas más de uno, porque como decíamos al principio, estos no son estados fijos, son estados fluidos. Puedes pasar por 3 de ellos en un mismo día, pero hay algo que ocurre en el momento en que nombras el patrón que no ocurre mientras permanece sin nombre. Y es esto, en el momento en que lo nombras, ya no estás completamente dentro de él. Para nombrarlo, has tenido que observarlo. Y observar algo desde fuera es radicalmente distinto a estar atrapado dentro de ello. Esto no es metáfora. La neurociencia lo confirma. El mismo mecanismo que mencionábamos antes, el de etiquetar los pensamientos para reducir la activación de la amígdala, funciona igualmente con los estados. Nombrar reduce la intensidad. Nombrar crea distancia. Nombrar es el primer acto de libertad respecto a algo que hasta ese momento te estaba ocurriendo sin que pudieras elegirlo. El budismo lleva 25 siglos diciendo lo mismo de otra manera. El sufrimiento que no se ve, no se puede soltar. El sufrimiento que se ve,
aunque sea incómodamente, ya ha dado el primer paso hacia su propia disolución. Esto no significa que nombrar el patrón lo resuelva de golpe. Nadie dice eso. Los patrones tienen raíces, tienen historia, tienen capas, pero sí significa que el primer paso real, el que hace posibles todos los demás, es este: ver el estado, reconocerlo, darle un nombre sin juzgarte por estar en él. Porque nombrar el patrón no lo elimina de golpe, pero hace algo que ninguna otra cosa puede hacer. Te saca de dentro de él. Si todavía estás escuchando, has recorrido esta noche un mapa que muy poca gente conoce. 6 estados. 6 formas distintas de estar atrapado en un bucle que se repite. El infierno de la rabia que se vuelve hacia adentro. El hambre que nunca se sacia. El piloto automático que vive en tu lugar. El reino humano, el único desde el que se puede despertar, y lo fácil que es perderlo sin darte cuenta. La comparación que nunca tiene techo, y el bienestar que adormece. No hace falta que recuerdes todos los nombres. No hace falta que lo analices ahora. El mapa ya está en ti, y la próxima vez que sientas esa sensación familiar de «ya he estado aquí antes», tendrás algo que antes no tenías. Una manera de verlo desde fuera en lugar de solo sentirlo desde dentro. Eso es suficiente por esta noche. Sé amable contigo con lo que has reconocido. No viniste aquí a juzgarte, viniste a entender. Y entender, aunque sea un poco, ya es un movimiento en la dirección correcta. Si este vídeo te ha acompañado esta noche, el siguiente habla de algo que va justo después de esto, de cómo soltar lo que ya sabes que no te sirve. No con fuerza, no con esfuerzo, con algo más parecido a lo que hemos practicado aquí esta noche. Te espera cuando lo necesites. Por ahora, deja que la música continúe. Deja que tu cuerpo descanse. No hay nada más que ver esta noche. Solo esto. Solo ahora.